buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar viendo México, la Revolución Congelada, ya en este día 9 del ciclo de cine Raimundo Gleiser. Más tarde vamos a estar charlando con la gente de Historia Problema, con Guido Torena y Nicolás Mogni. Vamos a estar hablando un poco sobre México, aprovechando un estudio que estuvieron haciendo ellos para su podcast sobre este país. Así que bueno, los dejamos con la película y después pasamos a la charla. Bueno, terminamos de ver entonces México, la Revolución Congelada, que se estrenó en el 73 en toda América Latina, fue rotando por varios países la presentación. Un poco también la idea de Gleiser de hacer girar esta película y mostrar una realidad latinoamericana. Y estamos ya conectados con Nicolás Mogni y con Guido Torena, que son de La Historia es un Problema, un podcast que arrancaron este año o el año pasado. Arrancaron a laburar los chicos con esta nueva perspectiva, digamos. No es nueva, pero sí que es novedoso tratarlo de esta manera y hacer divulgación de esta forma, ¿no? Con la historia problema, ¿no? Hay un poco el juego de palabras que popularizaron ellos. Así que, bueno, los saludo, chicos, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Ahí estamos. Bueno, la idea era un poco con ellos trabajar sobre esta película. Ellos sacaron un episodio de podcast trabajando sobre el zapatismo y un poco también reconstruyendo la historia reciente de México. Así que bueno, la idea era con ellos aprovechar esta pequeña investigación que hicieron para su podcast y traerlo a esta jornada del ciclo de cine de Gleiser. Así que bueno, chicos, ¿qué anduvieron viendo en la peli? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, primero obviamente gracias por la invitación. Me parece que está interesante poder sumar algunos análisis a la cuestión mexicana que a nosotros nos empezó a llamar la atención y a gustar mucho, porque la historia mexicana es una realidad que se puede analizar muy bien desde esto que a nosotros, como bien decías, nos gusta, nos parece que es muy importante, que es analizar en problemáticas, en procesos y en ver cómo eventos, cuestiones que hoy destacamos muchísimo, en realidad tienen un correlato en una serie de cuestiones que están muy ancladas en su pasado. Y como bien dijiste, nosotros trabajamos un poco lo que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, esta, este, esta gran rebelión en el sur de México por parte de las poblaciones indígenas de Chiapas en el 94, que marcaban y mostraban algo que se puede ver muy bien y que se puede ver muy bien en la película, que es lo relegado que están los indígenas campesinos en el sur de México, las condiciones de casi esclavitud en la que viven, y nosotros charlábamos un poco que esta película nos permite sumar un punto más para mirar el largo siglo XX de México. Tenemos, obviamente, como se pudo ver, la Revolución Mexicana, ese proceso largo que va entre el 10 y el 17, 1910, 1917, con la promesa fuerte de repartir las tierras, estos grandes latifundios que hay en México, y repartir la tierra para el que la trabaja. Eso en parte, el cardenismo en la década del 40 lo empezó a hacer, en parte, por eso digo, con este partido que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, corto, casi terminó nuevamente de cumplir el proceso revolucionario, y ahí aparece este nombre que empieza a resonar, la revolución congelada, como algo que se está parando. Esta película hecha en los 70 nos pone como esa mirada de qué está pasando en los 70, y creo que la experiencia del zapatismo mexicano en los 90 le pone como un anclaje en el presente, en el hoy, para mostrar cómo ese gran arco problemático de México está muy presente. Y eso que pasó en México
hace 110 años está más presente que nunca en ese intento de descongelar un poco la revolución. Y ahí yo pienso, ¿no? Uno que está tan acostumbrado al periodismo más que a la historia, ¿no? Donde pensamos siempre en el corto plazo, donde estamos siempre analizando a lo sumo la década, ¿no? Los últimos 10 años, tratando de encontrar unas causas y consecuencias, y de pronto si uno hace un laburo casi de arqueólogo, se empieza a encontrar que hay estructuras económicas, hay estructuras sociales que, como dice Nico, van hace más de un siglo, digo, y que se van trazando, no de forma directa, pero claramente con sus altibajos y con distintas luchas. Digo, que no es lo mismo, no es lo mismo Pancho Villa y Emiliano Zapata que el PRI, que el zapatismo del 94, que existe hasta hoy, ¿no? Digo, que Nico dice, bueno, empezó en el 94 y está hasta el día de hoy, digo, eso es increíble. Entonces, claramente me parece que esta película de principios de los 70 marca ahí como como un anclaje entre lo que nosotros trabajamos en el podcast y la famosa revolución mexicana de 1910. ¿No? Sí, Claro, sí, es como una posta entre el camino que va a la revolución y lo más actual, digamos, de los alzamientos zapatistas e indígenas de México, ¿no? Y se explica también mucho de la situación actual de México, se ve en esa película y se trae, digamos, se entienden muchas cosas del presente, ¿no? A mí hay una parte, digamos, toda una sección de la película que es cuando Raimundo hace estas entrevistas, ¿no? con los campesinos y por otra parte a la dueña de la estancia donde están trabajando en la hacienda, ¿no? Y se ve bien este contrapunto, ¿no? Entre la condición del trabajo indígena y por el otro lado el terrateniente, digamos, que no se dio, digamos, después de la revolución, no hubo una repartición de tierras mantenida en el tiempo, por lo menos. ¿Sí? Si bien hubo un pequeño intento, la utilización del ejido indígena en México durante un tiempo, digamos, también fue parte de esa soberanía de tierra. Bueno, cuando empieza a volver a ganar terreno, digamos, eh, este sector terrateniente, concentrado, cuando empieza a volver a ganar terreno y sobre todo que en el gobierno está el PRI, digamos, que es el heredero de la revolución, ¿no? O sea, no es que vino un Macri ahí que cayó de la estratosfera y dio vuelta a todo, ¿no? Es el mismo gobierno de la revolución, digamos, ¿no? Hoy Ahí, bien. Y hay algo... Ah, sí, dale. Mandale, no, mandale. un comentario que me quedó con esto que me comentaba Pablo ¿no? de las entrevistas que hacen a distintos sectores sociales, ¿no? A distintas clases sociales, como es esta mujer que es una terrateniente, que es ahí, ¿no? Como una burguesía que me hace acordar más a relaciones feudales que burguesas, pero que en un momento él le pregunta cómo son estos trabajadores, y ella dice, bueno, son medio flojitos, ¿no? Y unos minutos antes, Gleiser entrevistaba a un campesino, y el campesino dicen que somos menos trabajadores, y sí, lo somos, dice, porque el producto de la tierra no es para nosotros. Entonces, claramente vamos a trabajar una hora o 2 horas. Digo, el propio campesino lo está explicitando. Y eso me quemó la cabeza porque digo, claro, son lo que llamaríamos así en términos más académicos, son esas estrategias, ¿no? Estrategias para sobrevivir en el día a día que uno le dice, esta mujer decía, bueno, no, es que son flojitos. No es flojito, es una táctica bastante consciente, me parece, de decir, si yo esta tierra que me prometieron no me estoy quedando con el producto, bueno, voy a trabajarla a mi ritmo, que mi ritmo va a ser obviamente bajo, va a ser mínimo. Sí, Y una me quedé con eso conciencia que material, digamos, de las condiciones de vida en la que está viviendo el campesino ahí, que es notable, digamos, ¿no? Porque, es Sí. notable, sí, 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 sí. Y por otro lado, a mí me parece muy interesante todo este discurso sobre la liberación del mercado y la necesidad de, por ejemplo, permanentemente se diría, bueno, lo que pasa es que hay que, no sé, industrializar ese producto, hacer que ese producto valga más, o internacionalizarlo, para que las condiciones de mercado cambien y no quede en el atraso en el que se encuentra. Digo, todo un discurso que podríamos
escuchar muchas veces desde otros sectores, y está bueno porque en esta película se muestra cómo cuando llegan las empresas estadounidenses, las empresas internacionales, efectivamente, no solo no mejoran las condiciones de los campesinos, sino que empeoran, porque bajan el precio de los productos, porque se supone que tendría que ser más eficiente, porque se meten en el mercado moderno capitalista, bajan el precio de los productos a costa de decirles, miren que ahora vamos a competir con el mundo, y yo decido que el precio es este, y encima de eso se llevan las plantaciones de ahí, las meten en algunos países africanos y bajan aún más los costos de producción en países africanos, esclavizando aún más, compitiendo con el propio producto mexicano. Cuando uno ve eso, insisto, de vuelta entiende por qué la fecha que eligió el zapatismo para hacerse público, el zapatismo nuevo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el día que entraba en vigencia los acuerdos de libre comercio de México. Que hoy, con el diario del lunes, esos acuerdos entraron en vigencia en el 94, pasaron 26 años, podemos decir que efectivamente estos indígenas del sur de Chiapas, del sur de México, tenían mucha razón, ya la estaban viendo. Estos acuerdos de libre comercio que nos dicen, nos van a poner en el primer mundo por entrar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, hoy 25 años después, no podemos decir que no hubo tiempo para probarlos. 25 años después, México sigue teniendo uno de los salarios más bajos de América Latina, sigue teniendo unas condiciones de vida muy... ¿Lo perdimos a Nico o no lo perdimos? A ver. Lo perdimos, me parece, Lo perdón. perdimos, Sí, sí, lo ¿no? perdimos. Vas a tener que editar esto, me parece, ¿eh? No, 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 no. Ahora ahí lo recuperamos. Ahí Ahí está, está, ahí ahí está, ahí volvió. está, ahí está. Nico, Sí, corté ahí porque se me empezó a congelar todo. Cosa que Parezco la pasa, cosa que revolución ya. pasa. Sí. Ahí está, bien. ¿qué decías, Nico? Guido, Nico, a ver, ahí. Ahí. No, corté ahí porque veía que se estaba achicando todo en esta idea de cómo los últimos 25 años de México han demostrado que México tiene hoy unas condiciones de trabajo, incluso unos salarios en dólares más bajos de América Latina, condiciones que aún no ha logrado recomponer, que difícilmente alguien puede decir que hoy México, 25 años después del Tratado de Libre Comercio, sea una potencia mundial o se esté codeando por lo menos con su vecino del norte. Sí, eso ¿sabe dónde Y que se esto, refleja? ¿Dónde se ve reflejado mucho eso? En la presión migratoria que hay hacia los Estados Unidos. Es tremendo, digamos. El otro día lo charlábamos con Osvaldo en la charla de Swift y cómo las condiciones de miseria en toda América Central, ¿sí? Incluyendo a México, cómo eso genera olas migratorias hacia Estados Unidos de miles de personas. O sea, no estábamos hablando de una familia, una que va a buscar un futuro mejor. No, no, son miles de familias desesperadas tratando de conseguir un mínimo de sobrevivencia en un país, digamos, que ya saben que los va a discriminar, que los va a maltratar, que los va a segregar, y así todo, digamos, la desesperación es tal que van en busca de eso, ¿no? Y eso se ve en estos últimos sí, 25 años sobre todo. sí, por eso me parece que en este sentido es muy clara el mensaje que muestra Gleiser, e insisto, esto que decía Guido, nos permite darle una mirada de mediano o largo plazo, si vamos hasta 1900, y ver cómo estos problemas son casi estructurales de América Latina. La superación no está en una política económica, en un tratado, en una cosa muy corta. Es evidente que incluso hoy, hoy estamos en un escenario que va a ser interesante, es el futuro. Hay que ver qué están filmando los Glazers de hoy en esta disputa de los otros imperios, ¿no? Presidente que hasta el día de hoy Estados Unidos sigue condicionando fuertemente el desarrollo económico de América Latina. Hay que ver cómo va a jugar geopolíticamente el ingreso de China en toda América Latina, También. pero es evidente que la solución no está en una política directamente de apertura
sin problemas, como si eso fuera a vincularnos directamente con Estados Unidos. Claro. Sí, No, ya está aprobado, yo ahí digamos. pienso, Ahí, Guido, sí. incluso en la... No, no, sí decía, como que pienso que inclusive en la heterogeneidad de Latinoamérica, digo, que hay estados capitalistas que son más eficientes que otros. Digo, que no puede ser que el PRI, que justamente es el que termina controlando las tierras, porque es el que las tiene que ir distribuyendo, y que es más, en una de las entrevistas a uno de los campesinos dice, el gobierno tiene las tierras, a nosotros nos la prestan, ¿no? A nosotros nos dejan ahí, nos prestan esa tierra. Digo, qué increíble que ni siquiera el Estado sea tan ineficiente como para no desarrollar relaciones capitalistas más claras, más plenas. Digo, ¿cómo puede ser? Porque me parece, si lo tengo que pensar, no sé, me parece, y lo podemos discutir acá, que pienso en Argentina, la situación es distinta, obviamente, porque son procesos históricos distintos, pero me parece que, por ejemplo, acá en Argentina, las tareas que tenía que hacer la burguesía las completó, si no es en su totalidad, en casi su totalidad, las tareas de la burguesía. En cambio, en México, que una cosa ahí medio como que al principio del video, que algo que a mí me encantó y que creo que se lo mandé a Nico, inclusive ahí por privado en su momento, que era esto de qué ruta ideológica tenía esta revolución mexicana. Bueno, no tenía una ruta ideológica, la única ruta que tenía era hay que expropiar, hay que sacar estas tierras, fin, y se nota eso también, ¿no? Y obviamente uno no va a culpar al sujeto histórico que hace una revolución, pero claramente es para pensar los límites cuando no hay. Yo ahí, inclusive Gleiser cuando hablaba, me parece que hablaba más desde una línea del PC, ¿no? O de un trotskismo de ejército rojo, un trotskismo no en el exilio, no de un Trotsky exiliado, donde él decía, acá está faltando el ordenamiento para llevar a cabo estas tareas que no fueron bien llevadas, ¿no? Claro. Eso también me dejó pensando un montón, ¿no? ¿Quién es el que, o de qué forma hay que llevar adelante las tareas revolucionarias, no importa el contexto histórico que se esté viviendo? Y sí, si se quiere ahí un poco, Cárdenas habrá sido un ordenador histórico de esas tareas de la burguesía y ya está, después del cardenismo, digamos, no emergió Sí, algo distinto. O más. digo, porque en esto es re interesante lo que están planteando, porque lo que se está pidiendo ni siquiera es que se está pidiendo, lo que están pidiendo los campesinos es sociabilizar las tierras, sociabilizar los medios de producción. Están pidiendo, apliquen el modelo farmer de Estados Unidos. Claro. Hectáreas para el quien las trabaja. Es lo que quería Sarmiento acá, que no lo logró hacer. Por eso decía, así esta cara, así como la burguesía no completó acá la distribución de tierra. De hecho, en Argentina, la reforma agraria es algo que casi que nunca estuvo en discusión en relación al resto de América Latina, que en los 60, en los 70 se discutía en todos lados. Lo que se está pidiendo es menos latifundio, dividir la tierra entre los trabajadores para que se desarrolle más el modelo de acumulación capitalista. Claro. Ni siquiera estamos hablando de sociabilización de la De granja tierra. colectiva, No, no se habla de eso, no se habla de eso. Ni siquiera, o sea, hagámoslo esto más eficiente. Es decir, Claro. desarrollemos más las fuerzas productivas. Eso es lo increíble. Claro, y recién el que se A empieza a pesar de plantear eso es el zapatismo, América ¿no? Latina. Perdón, sí. Dale, Nico, dale. Sí. No, que a pesar de eso América Latina sigue teniendo este problema grande del gran latifundio. Claro. Hoy quizá ya no son los Sanchorena, los Álzaga y compañía, hoy son los grandes pools de siembra, pero sigue siendo un problema. En Argentina lo estamos viendo el problema de la tierra como algo grave. Sí. Insisto, que encima el problema es para producir mejor. Dale la tierra a los que producen. Ese es el reclamo, no sé, de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, por ejemplo. Claro. Se las pones a ellos y van a producir más. Claro. Eso es lo que a mí me parece increíble y que la burguesía lo frena pensando que es una medida que apunta hacia el socialismo. Eso es lo increíble. Sí. Sí, bueno, ahí quizás el interés de mantener la propiedad privada latifundista prime sobre esa distribución de tierras, digamos, o de esa repartición, otorgando títulos privados a personas, digamos. Me parece que ahí lo que prima un poco es esa conservación, digamos, ¿no? Del status quo y de lo que está, ¿no? También
no hay tanto interés Sí, en el desarrollo productivo de lo que ya está, me parece, ¿no? sí, sí, Eh, sí. y a veces esas lógicas a veces entran en contradicción con el propio modelo, digamos, de acumulación capitalista que se da en el agro. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se dio lo de la quema del Amazonas, Ujú. todo el mundo sabe que en esas tierras que se quemaron se va a plantar soja, digamos, ¿no? O sea, es algo que ya se empezó a hacer, incluso que apenas se quemaba se empezaba a plantar soja. Eso genera una presión en el precio de la soja y te hace que la soja baje, porque además oferta, digamos, el precio te va a empezar a bajar. La preocupación en Argentina era que se iban a incorporar nuevas hectáreas en Brasil y que iba a tirar para abajo el precio de la soja. O sea, la Sí, preocupación no sí. es de los terratenientes, ¿no? Obviamente, no era que, que iba a haber, digamos, un desastre natural ecológico por esa No, no. quema, sino que, bueno, que en Brasil iban a incorporar tierras nuevas y que eso iba a tirar abajo el precio internacional de la soja, que es lo que a ellos le da de comer, digamos, acá, ¿no? Es Sí, cuidar el sí, sí. terruño, ¿no? Entonces, bueno, a Sí, veces esas lógicas son medio complicadas, digamos, de llevar adelante en una dinámica capitalista, ¿no? Donde si la repartición de la tierra está al servicio, digamos, de seguir fomentando esta lógica de acumulación capitalista, digamos, se van generando estos mecanismos que son perniciosos para el capital concentrado, ¿no? sí, este modelo del siglo XIX, de modelo agroexportador, Claro. de economía primaria, digamos, que ni siquiera genera eso, insisto, o sea, vos- parezco, digo, parece una locura, pero digo, uno- Ahora lo esperamos a Nico que de bueno, parece que vuelta los se perdí. trabó. Ahí Vamos a está, ahí. esperarlo. Ahí está, Dale, ahí está. dale. Cuando más enciendo mi discurso es Te cuando más censura, te Fivertel censura Zoom. me ataca. Huella de la historia nos está censurando, me Sí, parece. sí, 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 sí. Le tapamos el micrófono. No, quizá queda como lo otro para pensar y trabajar más menos desde el tema y sí desde la intención de Glazer, es lo directo que es la película, lo simple de seguir su línea. Digo, se refuerza mucho la idea de cine de la base, esta idea de que sea una película que uno la puede poner entre un grupo de campesinos y la va a entender, no subestimando a los campesinos, sino que se van a sentir rápidamente interpelados, porque no es Glazer el guionista. El Claro. guionista es la situación, obviamente construida por él, pero son los campesinos hablando. Uno filmando la situación de los campesinos ya entiende todo. Si trabajan 10 horas por día y solo tienen una tortilla de maíz para comer, Sí, la sí, realidad habla. está hablando tu compañero, digamos, el compañero de trabajo que en México, a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, tiene el mismo problema que vos, digamos, ¿no? Entonces, ¿Sí? eso es muy fuerte, ¿no? Sí, eso está bueno, digamos, ¿no? Verlo desde ese ángulo. Y es un cine, no es un cine intelectual, digamos, que te va a plantear algo para que Claro. vos te pongas a filosofar. Es un cine para debatirlo, cuando termina el proyector, digamos, ahí en los 70 termina el proyector y bueno, vamos a debatir sobre de qué habló la película. Porque, porque no está pensado, me parece, justamente para estos cineastas, digo, está pensado para la clase obrera, digo, me parece que está pensado para eso, que antes con Nico decíamos, se podría pasar hasta en un aula, digo, ¿no? Si uno es docente, digo, es eso, digo, y es más, quizás no el alumno, pero sí los padres van a poder empatizar con ese tipo de película, digo, porque es un lenguaje sencillo. Hay una música que acompaña, ¿no? Yo a veces decía, bueno, en algún punto está jugando un poquito con lo emocional, a mí como que no me termina de cerrar eso, pero las escenas que son tan crudas que la música queda para mí en un segundo plano y como decía Nico recién, se termina construyendo sola la idea. Y algo que conversábamos antes tras bambalinas, explicitarlo ahora, que es que las intervenciones de Laser son escasas en la película, digo, son muy, muy pocas. Y son pocas porque también es tan contundente que no necesita uno dar tanta retórica y repetir, ¿no? Se va construyendo solo.
Sí, tiene esta cuestión de ir al hueso. Yo creo que, a ver, Glazer en eso es muy, muy, muy directo. De hecho, cuando uno piensa ver un documental de los 70 hoy, ¿no? Se espera algo lento, denso, con mucha carga, y esto fluye. Fluye porque va directo al mensaje, a lo que quiere dejar, y me parece que es muy interesante en ese sentido. Sí, y me parece, perdón, Nico, que me parece también Sí, sí, sí. que está bueno la claridad conceptual que tiene Glazer a la hora sobre el final de la película, de explicitar su mensaje con una contundencia feroz. Te dice, bueno, hay que hacer esto, esto y esto, ¿sí? Y eso, bueno, después abre al debate, ¿no? Y está bueno pensarlo hoy en día cuando tenemos a veces sectores de izquierda que te la dibujan, te amalgaman las cosas, un día te hablan de una cosa y después te la disfrazan de otra, y a veces en esta pelea, no me quiero poner duro con muchos compañeros, pero Sí, poné, dale, vamos. medio electoralista, ¿no? De ir buscando, ¿no? Disfrazar o camuflajear el discurso, diría el querido Arjona, ir camuflajeando, ¿no? El discurso para entrar en otras facciones, digamos, de la sociedad, bueno, entra. Es el debate, es el reformismo, digo, es el reformismo que la izquierda argentina ha ido tomando. Y el tema es, o me parece a mí uno de los puntos para discutir con lo presente, ¿no? Porque justamente es esto, hablar de los 70, pero hablar también de ahora y hablar de 1910. Es que una cosa es que la clase obrera o las grandes capas heterogéneas de la clase obrera adopten el reformismo, porque uno eso no lo puede prever. El tema sí es cuando la vanguardia o los partidos también adoptan el reformismo. Me parece que ahí, entonces ya es todo hacia el reformismo, entonces sí, digo, lo que dice Glazer te parece un disparate. Digo, ¿qué dice Glazer al final? Esto hay que ir por la revolución socialista, hay que ir a cortar cabezas. Y uno lo escucha y dice, che, pará, no, ya es demasiado. Digo, estoy de acuerdo ahí con lo que decís, Pablo. Me parece que haciendo una crítica hacia la izquierda o hacia todo lo que es el progresismo, y sí, no hay intenciones de hacer lo que sugiere Glazer al final de la película. Me parece que... Sí, sí. Obviamente los 70, digo, Glazer no era solo un cineasta, y Claro. lo pongo así solo en la idea de lo que uno entiende por cineasta, sino que fue un militante, terminó desaparecido en el 76, digo, un par de años después de esta película, lo desaparecen por este mensaje tan directo, habla de la potencia de su mensaje, eh, y también es interesante eh, ver en esto, de vuelta, cómo el zapatismo, por ejemplo, en México hoy, permanentemente se despega del PRI. Permanentemente dice, ellos ya traicionaron la revolución. Claro. Sí, sí, sí. Sí, cómo se despegan total, y Entonces, la de vía las otras fuerzas autonomista, que uno políticas la puede también. criticar mucho, está. Lo tenemos congelado a Nico hoy, está Ah, congelado. está Le tremendo. A ver. le hace honor a la película. A ver, si quieren metemos un cortecito y seguimos más adelante. Saben que estamos trabajando con Zoom y tenemos un límite de tiempo, así que metemos un cortecito y seguimos Dale, en un minuto. perfecto. Bueno, volvemos después de este corte. Seguimos entonces charlando acá con los chicos de La historia es un problema. Se habrán dado cuenta que las conexiones del día de hoy no nos están acompañando, pero le damos para adelante en este ciclo de cine Raimundo. Un poco para ir siguiendo y también ir buscándole una conclusión a esta charla. Me pareció importante no dejar pasar el tema de estas imágenes que en su gran mayoría para el público de América del Sur habían sido inéditas, sobre
el 68, ahí en la masacre, digamos, de Tlatelolco, que bueno, fue, como vieron, una concentración de estudiantes que fue brutalmente reprimida, sin asco, a mansalva, digamos, y a matar. Hubo más de 400 muertos con el ejército participando. Fue en gran medida un ensayo general también para la represión más dura que se estaba viniendo en toda América, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes ese fragmento, digamos, de la peli? Para mí es muy interesante. Tlatelolco es un antecedente fuerte de lo que va a ser el Cordobazo en Argentina un año después. Yo no quiero ser una Argentina explaining y todo traerlo a nosotros, pero nuestra realidad nos muestra algo de esta unión de obreros y estudiantes movilizándose para denunciar todo lo que se venía dando en América Latina, todas estas desigualdades. Y además era una marca que México intentaba borrar. De hecho, para cuando se filma esta película habían pasado apenas 2 años, porque la película se empieza a grabar en los 70, y las intenciones del entonces candidato a presidente eran de renovar un poco la imagen de México. Eran de esto, Tlatelolco fue muy famoso a nivel mundial, el 68 fue muy Sí. revolucionario en un montón de aspectos, desde el Mayo francés hasta la Primavera de Praga y el Black Power en Estados Unidos. Y Tlatelolco se suma a ese momento. Tuvo mucha repercusión internacional y creo que el Leiser ahí, una jugada muy inteligente, hace una denuncia abierta. Es decir, bueno, México es el problema del campesino, es el problema del obrero, es el problema del estudiante. Eh, como que podemos decir que con ese cierre de la película termina de sacar los trapitos al sol. Termina de decir, miren, esto es México. Esta brutalidad es México. Entonces a mí me parece que me impactó por ese lado, ¿no? Yo Guido. pienso también un poco sí, la cristalización de las luchas, ¿no? Algo que es un poco, inclusive lo charlaba un poco con Pablo recién en el corte, que es como después de todas estas dictaduras, de estas dictaduras, bueno, no, justamente las dictaduras que van a venir después de la masacre, a partir de los 70s, cómo se va perdiendo esa lucha, digo, en el sentido más clásico de lucha de clases, ¿no? En el sentido de salir a la calle, en el sentido de ir a disputar, porque me parece que el horizonte que estaba en ese momento en disputa era mucho más palpable que lo que quizás tenemos hoy en día, ¿no? Entonces digo, hoy, por ejemplo, si llegas a intervenir a una escuela, como pasaba ahí en la masacre de Tlatelolco, que intervienen escuelas, ¿no? Con el propio ejército, hoy el país explota, pensando en Argentina, ¿no? Es inconcebible que pase una cosa así, o creo yo que debería ser inconcebible que pase una cosa así, pero en los 70, era tal la cristalización de esa violencia que se podía hacer, bueno, o del 68, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como justamente es algo que se está dando en distintos espacios del mundo, que no fue solamente en México, ¿no? No, nada, eso. Claro, Me sí. quedó picando También esa idea. el 68 es un momento, digamos, a nivel mundial donde se van sucediendo luchas que venían acumuladas. Creo que la Revolución Cubana tiene que ver mucho en el 59 y todo el proceso cubano, ¿no? La muerte del Che Guevara en el 67. Es todo un alza, un movimiento de masas que va atravesando fronteras, ¿no? A mí mucho no me gusta explicar todo por Cuba, ¿no? O sea, sí, bueno, el 69 fue porque en Cuba hubo una revolución. No, bueno, todos los países tienen sus realidades, digamos, nacionales, que son las realidades del capitalismo en cada espacio nacional. Pero sin duda es que es toda una tendencia que viene acumulando, ¿no? Y el 68 es también la época del inicio de la doctrina de seguridad nacional, de la represión directa a estos tipos de manifestaciones, ¿no? Y bueno, después vemos cómo todo eso se va profundizando cada vez más
en Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, bueno, Plan Cóndor, ¿no? Sí, yo pensaría en Cuba como un como un frente nuevo de posibilidades, ¿no? Digo, me parece que Claro, es eso, no es que por Cuba, pero sí te está mostrando un panorama distinto, digo. Así como, por ejemplo, el EZLN te muestra un panorama distinto, que es un poco lo que en su momento hablábamos con Nico, es decir, que en los 90 aparezca de pronto una nueva forma de organización que es palpable y que llega hasta el 2020, dice algo. Pero claramente, bueno, lo que fue la Revolución Cubana, para mí es un parteaguas, claramente no ser como ni una Argentina explaining, como decía Nico, ni un Cuba explaining de todo lo que ocurre, pero es un punto interesante que después, bueno, se va apagando, ¿no? O lo Sí, van sí, apagando, lo van a quizás. pagar. más que Cuba como el eje, Cuba es una es la punta del iceberg que expresa lo que está pasando en América Latina. Claro, Y en cierta forma muestra esta necesidad que tiene la burguesía latinoamericana o los grandes capitales de decir, miren, hay que frenar esto. Y como dice Guido, por más que suene raro, muestra el gran éxito que tuvo el Plan Cóndor, que tuvieron las dictaduras latinoamericanas, en destruir realmente el capital revolucionario de América Latina. Nosotros lo dijimos en otro podcast, que es el podcast que hicimos sobre Allende, que, Sí. que lo recomiendo no solo porque es nuestro, sino porque ahí hablamos un poco de cómo Chile, después de Cuba, Chile era el país más revolucionario del sur, digamos, del cono claro, sur. Unos años antes que acá explotaran en Argentina las organizaciones armadas, en Chile había unos movimientos sociales con una potencia que marcaban el camino hacia dónde se podía ir. Y no por nada, tanto la Alianza para el Progreso como el Plan Cóndor en Chile son tan violentos, claro. tan directos. Entonces también está bueno para ver cómo, bueno, esto de Tlatelolco, esto que vemos de Cuba y lo que vemos del Plan Cóndor, bueno, no es una conspiración loca, sino que tenía una base real que era muy increíble, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ya como para ir cerrando la charla, les voy a hacer la pregunta final que vengo haciendo con cada uno de los invitados e invitadas. Y aprovechando que son dos también y que vienen trabajando bastante con estos temas, el cine de Glazer es un cine que tiene mirada a futuro, ¿sí? Que no es que termina la película y vos te quedás lamentándote, triste, decís, no sé, como charlábamos la otra vez con Diana, el caso de, por ejemplo, Pisa Birra Faso, que la terminás de ver y te querés poner a llorar y decir, qué bajón, sino que este es un cine que te hace mirar a futuro y te deja una propuesta, digamos, al final. ¿Qué perspectiva le ven ustedes a futuro a toda esta situación latinoamericana, ¿sí? Pensando en el caso de México y de toda América Latina, ¿no? Perspectiva a futuro atravesada por una pandemia, atravesada por situaciones, digamos, fuera de lo normal, ¿no? Pero que también explican un poco el momento que estamos viviendo, ¿no? La pandemia no cae del cielo, tiene también su arraigo y ha generado o ha visibilizado problemas que estaban ahí y los ha traído a la superficie. ¿Qué perspectiva ven a futuro ustedes? ¿Por dónde pueden andar las líneas de cambio que necesitamos? Hablamos individualmente, ¿no? No, Sí, no sí, hablamos por sí, sí, historia no. problema, No hay que Es porque más, comprometer a hacemos, nadie, no, yo por no sé cada dónde uno, por estás cada vos, uno. acá habla Guido y habla allá Nico. Guido Torena, acá Nicolás Moñi, dale. Claro, si no, perdemos seguidores. A mí, esperemos que no, esperemos No, no, sumar no, no, no. seguidores. No, me parece que pienso sobre todo en Argentina, digo, me parece que Argentina, digo, las propias contradicciones del sistema muestran un grado importante de descomposición en la sociedad. Digo, tenés gente que, digo, que está saliendo a la calle, tenés protestas de todo tipo, de los sectores bajos, de las pymes, digo, de la pequeña burguesía, están saliendo, sobre todo en pandemia, sobre todo por la cuarentena del 2020, pero es algo que viene de antes, digo, y que me parece que va a seguir estando. En ese sentido,
me parece que lo que hay que pensar es qué probabilidades tenemos nosotros de organizar a toda esa masa de gente que está enojada, digo, porque si no vamos camino a otro 2001, que es básicamente salimos a romper todo, saqueos que están habiendo, que ya está pasando, que hay síntomas de eso, y luego, bueno, nos come el reformismo de vuelta, ¿no? Que es esta idea de vuelve otro Bonaparte y te vuelve a apaciguar la sociedad bajo relaciones capitalistas de explotación, ¿no? Me parece que es eso, desde mi punto de vista. Son las contradicciones de un sistema capitalista que no da para más, y se está viendo que esa sociedad se está descomponiendo. Habrá que ver qué podemos hacer nosotros para organizar esa descomposición y transformarla en algo superador. Termino Bien, Guido. A ver, Nico. Sí. Yo quizá mirando, ya aprovechando que Guido es una mirada más de Argentina, mirando un poco la cuestión latinoamericana, pienso en dos ideas. Una más pesimista, que está de la mano de la otra más positiva. Por un lado está esta cuestión de la fragmentación de podemos decir, de toda la clase trabajadora. Y por clase trabajadora me refiero a la clase obrera tradicional industrial, al campesinado, a los sectores de trabajadores docentes, médicos, etcétera, ¿no? Que se entienda la gran clase trabajadora en su conjunto. Que en los 70, como decíamos en la película de Glazer, él logra trazar esta línea entre campesinos, estudiantes y obrero industrial. Y hoy en América Latina, a nivel mundial, pero también en América Latina especialmente, hay una fragmentación fuerte en el sentido político que nos atraviesa a todos, desde lo que son las propuestas más posmodernistas, donde en cierta forma la cuestión de la raza, la cuestión indigenista, tienen una potencia revolucionaria muy fuerte, una potencia de coagulación y política muy fuerte, pero fragmentaria. Entonces, hoy en América Latina, la cuestión política se dirime permanentemente desde el racismo, el indigenismo o el indianismo, que es una corriente distinta, obviamente la cuestión de género, que por ese lado yo diría que viene la parte positiva, es decir, porque hay una nueva ola política de movimientos políticos que se están movilizando en toda América Latina de una forma muy interesante, insisto, desde el feminismo, desde el indianismo, o desde podríamos decir, del racismo, pero de la cuestión afro, que son hoy las tendencias de América Latina, con las teorías decoloniales, de principio de siglo y demás, pero nos pone la alerta en la fragmentación, en que todas esas cuestiones aportan en fragmentar la cuestión política o a la gran clase trabajadora, y sin aparatear, acá sin decir que esa es la única salida, pero el poner en relevancia luchas de un montón de grupos que han sido relegados históricamente, incluso por los movimientos de izquierda, incluso por los movimientos de trabajadores, tapando esas luchas, y por eso el indianismo dice la solución es indígena y no nos vengan a plantear acá soluciones, como también charlamos sobre Evo Morales y toda esa cuestión. Entonces eso en términos positivos y en otros términos negativos. Glazer proponía en su momento la unificación de todos los subyugados. Y eso es lo que se veía en los 70. Quizá otro éxito en la derrota de la clase trabajadora es esta fragmentación. Positiva, porque hoy está reventando por todos lados. Negativa, porque nos fragmenta. Eso sería como un análisis más de lo que se me ocurre a nivel Latinoamérica. Bien. Bien, bueno, muchas gracias chicos por haber participado de este ciclo, por habernos acompañado. ¿Sí? Es muy bueno lo que vienen haciendo desde el podcast de La Historia es un Problema, que lo pueden encontrar en Netflix, en YouTube también está. Tienen el Instagram, que es @historiaproblema. Sí, ¿qué me iban a decir? No, en Spotify, estamos en Spotify. En Spotify, bien. Igualmente acá abajo vamos a dejar en la descripción todos los links para que puedan seguir el trabajo que vienen haciendo.
tiene una mirada muy piola, digamos, de tratar de problematizar la historia, ¿sí? No quedarnos con la historia de Villiquen, ¿sí? Esa que propusieron ustedes al principio del ciclo. Así que bueno, los felicito por el trabajo que vienen haciendo y les agradezco nuevamente por haber participado de este ciclo. Gracias a vos, Pablo, por la invitación. Estamos muy contentos. Este es nuestro primer año de podcast. Empezó en diciembre, pero del año pasado, 2019, pero se publicó este año y estamos creciendo. Y es gracias a esto, a ustedes, a la cantidad de intelectuales, ¿no? Porque somos todos intelectuales, que estamos pensando la historia, la docencia, la investigación desde otro lado. Así que nada, también gracias a ustedes, a Huellas de la Historia. Así es, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Mañana seguimos con una nueva película del ciclo, así que nos seguiremos encontrando. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado también a los que estuvieron del otro lado. Hasta mañana.